La universidad no es solo un lugar de clases, sino un espacio donde se construyen sueños, identidades y vínculos que marcan vidas. Debería ser un entorno de respeto, libertad y equidad. Sin embargo, esa promesa se rompe cuando el hostigamiento sexual irrumpe, afectando la dignidad de las personas y aperturando relaciones de poder injustas. Queremos compartir con ustedes el documental sobre el hostigamiento sexual en la universidad, el cual ofrece una mirada profunda a la conducta del acosador desde las teorías cognitivas. A través de este enfoque se analizan los esquemas mentales, las creencias distorsionadas y los patrones de pensamiento que justifican y mantienen estas conductas. Comprender estos mecanismos es clave para prevenir y transformar esta problemática en nuestros espacios educativos. ¿Y en tu entorno universitario has escuchado sobre algún conocido o allegado que haya pasado por esta situación? No conocido, pero sí he escuchado rumores, ¿no? Que hay docentes que te escriben por medios informales y no es una relación profesor-alumna, ¿no? Correo informal como Facebook o Instagram, pero con otras intenciones, ¿no? Uno se da cuenta cuál es la intención del profesor por escribirte en esos medios informales. Él regresándonos, dejándonos en el paradero a cada alumno, mis compañeros se bajan a la altura de 2 de mayo y a mí me dirige al paradero Wilson. Es ahí donde él me toca las manos, me besa las manos, yo tenía mis manos encogidas y él me decía, relájate abriéndome las manos así. Y es donde él me dice, Flor, tú a mí me gustas y yo siento que a ti te gusto. Recibimos denuncias de docentes y alumnos, ¿no? Más docentes, porque los docentes saben que tienen este poder, ¿no? De conversar con las chicas por WhatsApp, e insistirles o insinuarles ciertas cosas y jugar con la nota de ellas, ¿no? Es lo que básicamente hacen. Y como te dije, también las denuncias pasadas que ya se venían arrastrando y comenzaron recién a aparecer. Yo creo que un profesor hostiga sexualmente a cualquier alumno, primero porque él tiene como que un cierto control del poder. Al ser un profesor se siente como que más que un alumno y tal vez esto se puede reflejar cuando pues hay alumnas o alumnos que tienen bajo rendimiento académico y tal vez con intención de aprobar el curso, pues el profesor intenta sobrepasarse de sus límites, más que nada por el abuso de poder, por la falta de respeto que existe por parte suya. Yo lo relaciono mucho con el machismo, ya que algunos profesores tienen esa idea patriarcal de que pueden acercarse a una mujer en cualquier contexto, entonces eso le da el poder de acosar o hostigar a las alumnas. Bien, yo creo que el acoso se podría dar de un estudiante a otro porque eso también viene normalizado desde la casa, con los padres que tal vez no vieron en algún momento que el hijo tiene algunos comentarios al respecto de otras chicas, entonces al no decirle algo, detenerlo, él todavía lo sigue haciendo y lo puede seguir haciendo hasta en la universidad, lo cual con algunos comentarios y chistes, si no son detenidos por el docente u otros compañeros que le hagan le comuniquen que no está correcta esa manera de hacer los chistes o hablar de los demás, él va a seguir haciéndolo y así entre otros compañeros más lo van a normalizar. Yo considero que es porque el profesor o una autoridad superior se siente, vale la redundancia, superior o de mayor jerarquía al alumno, pues no, y siente que lo puede controlar con las notas o con alguna amenaza externa que pueda tener. Desde la teoría cognitiva de Ellis, el comportamiento del acosador puede explicarse a partir de sus esquemas cognitivos, que son creencias profundas y generales sobre el mundo, los demás y uno mismo. Un esquema típico en esos casos podría ser tengo poder sobre otro o no puedo ser rechazado. Estos esquemas actúan como principios y guían la forma en que la persona interpreta cada situación. A partir de estos esquemas, el agresor realiza evaluaciones cognitivas, es decir, interpretaciones concretas de los hechos, e inadecuadas en este caso. Por ejemplo, si una alumna responde amablemente a un mensaje de WhatsApp de un profesor, el esquema no puedo ser rechazado puede llevar a un docente a pensar, me responde rápido, seguro está interesada en mí. Del mismo modo, un profesor que tenga el esquema mi posición me da derecho para sobrepasarme, podría interpretar que si una alumna se sienta en primera fila o pide ayuda es porque quiere algo más, lo que le lleva a proponer conversaciones fuera de contexto, como ¿por qué no seguimos hablando luego de la universidad?
Él les explica este proceso mediante el modelo ABC, donde A es el acontecimiento activador. El estudiante responde a un mensaje o pide ayuda académica. B son las creencias irracionales basadas en sus esquemas, como si me trata bien es porque estoy interesada o puedo invitarla sin un problema. C es la consecuencia, el comportamiento inapropiado, como enviar mensajes personales en horarios indebidos, hacer comentarios sobre su apariencia o insistir para verse a solas. Así, no es que el hecho A lo que provoca el acoso, sino la interpretación inadecuada que el agresor hace debido a sus esquemas irracionales inadecuados, lo que lleva a las conductas de acoso, que sería el C. El acoso y hostigamiento sexual en la universidad es una problemática que afecta gravemente la seguridad, el bienestar emocional y el desarrollo académico de quienes lo sufren. Estas conductas, que incluyen comentarios ofensivos, insinuaciones o acciones no deseadas, suelen pasar desapercibidas o no ser denunciadas debido al miedo, la vergüenza o la normalización en los entornos educativos. Entre las causas más relevantes del acoso y hostigamiento sexual están, en primer lugar, la creencia del agresor de tener poder o derecho sobre la víctima, lo que lleva a ver su cuerpo como objeto. En segundo lugar, la normalización y minimización de estas conductas, donde el agresor interpreta que sus acciones no son dañinas o que son socialmente aceptadas. Y en tercer lugar, los estereotipos de género, que refuerzan la idea de que ciertas actitudes, como ejercer dominio o insistencia, son naturales o propias del rol masculino. Desde el enfoque cognitivo, estas distintas causas mencionadas pueden explicarse a través de dos aspectos, el pensamiento y el aprendizaje. La teoría cognitiva, desarrollada por Aaron Beck, explica el funcionamiento psicológico a partir de cómo las personas interpretan la realidad. Según esta teoría, cada individuo construye sus esquemas cognitivos, los cuales están basados en experiencias que son significativas. Estos esquemas van a funcionar como un filtro mental que van a organizar y dar sentido a la información que recibimos de nuestro entorno. El problema surge cuando estos esquemas son disfuncionales, ya que distorsionan la percepción de la realidad y lleva a interpretaciones que son erróneas o exageradas. A partir de estos esquemas es que se elaboran los que son los pensamientos automáticos, los cuales son ideas breves, espontáneas y conscientes y que surgen sin reflexión y que la persona lo asume como verdadero. Estos pensamientos están fuertemente relacionados con las creencias personales rígidas y en muchos casos son base a emociones que son negativas o comportamientos problemáticos. En el caso de un acosador u hostigador, estos esquemas disfuncionales lo llevan a interpretar señales neutras o incluso de rechazo como muestras de interés o provocación. Sus pensamientos automáticos pueden justificar su comportamiento insistente o agresivo, convencido de que su percepción es la correcta. Por ejemplo, ellos pueden pensar, si me mira es porque quiere algo conmigo, sin tratar de cuestionar la validez de esta idea. Es por eso que, a modo ya de conclusión, la distorsión cognitiva refuerza estas conductas que son inapropiadas o incorrectas. En base a esta problemática surgen tres hipótesis. Los agresores presentan distorsiones cognitivas que facilitan la justificación y repetición de conductas de acoso u hostigamiento sexual. El agresor ha aprendido conductas al integrar y estructurar experiencias previas que refuerzan esas acciones como normales o aceptables. Desde la teoría cognitiva de Brunner podemos entender que la conducta de los acosadores o hostigadores sexuales es construida y aprendida activamente a lo largo del tiempo. Brunner nos habla de tres modos en los que las personas representamos la información, el conocimiento. Estos modos son el inactivo, el icónico y el simbólico. En el modo inactivo, el aprendizaje se da a través de la acción. Los acosadores u hostigadores sexuales pueden haber tenido experiencias pasadas en donde, por ejemplo, hayan realizado conductas como tocar indebidamente a una persona y no les hayan puesto algún límite. Y si es que esto pasó más de una vez y no se le corrigieron estas conductas, pues el acosador o hostigador puede haber aprendido estas como aceptables, como formas válidas de relacionarse con los demás. En el modo icónico, el aprendizaje se da a través de representaciones, imágenes mentales. Los acosadores o hostigadores sexuales pueden tener representaciones mentales distorsionadas sobre el otro, influenciado por lo que hayan visto en sus medios, en las redes sociales o en su propia cultura.
como por ejemplo cuerpos sexualizados, gestos malinterpretados o escenas donde la insistencia es algo visto como una forma romántica. Entonces, en base a esto, los acosadores o hostigadores interpretan señales de forma errónea. Pueden ver una sonrisa, una cierta forma de vestir o un gesto amable como parte de un interés sexual de la otra persona hacia ellos. Y estas representaciones mentales distorsionadas que tienen, pues hace que se refuerce la idea en ellos de que la otra persona les está dando su consentimiento. Y por último tenemos al modo simbólico, en el cual el aprendizaje se da a través de símbolos abstractos y dentro de esto se encuentra el lenguaje. Ahora, los acosadores u hostigadores sexuales pueden haber aprendido simbólicamente escuchando en su entorno, ya sea familiar, social o cultural, frases como: si una mujer dice que no, en realidad está diciendo que sí, o si te ignora es porque le gustas, o a las mujeres les gusta ser perseguidas. Entonces, todas estas frases aprendidas desde temprana edad le enseñan a los acosadores u hostigadores patrones de pensamiento erróneos sobre el poder, el consentimiento y el deseo. Y con el tiempo pueden usar estas mismas expresiones para justificar su comportamiento, ya que lo ven como algo normal, algo que es aceptado dentro de la sociedad en la que se encuentran. Y en base a todo lo mencionado, pues podemos decir que desde la teoría de Brunner, los modos de representación pues nos ayudan a comprender cómo los acosadores u hostigadores sexuales han construido y siguen construyendo su conducta. ¿Cómo esta teoría cognitiva explica el acoso sexual? La teoría de Gagne señala que el aprendizaje se puede dar a través de etapas o fases y que estas, a su vez, están sujetas a una motivación intrínseca. Gagne identifica 8 tipos de aprendizaje. Estas son: el aprendizaje por estímulo y respuesta es el que mejor contextualiza una situación de acoso sexual. En el ámbito universitario, la persona que ejerce acoso puede que haya aprendido mediante reforzadores positivos una conducta dañina. Una conducta que genera consecuencias aversivas se considera una conducta dañina. Es por ello que la percepción distorsionada de su conducta la entiende como correcta porque genera en él un grado de satisfacción. En la teoría del aprendizaje significativo desarrollado por el psicólogo David Auswell nos da a entender por qué algunas ideas se quedan tan fijas en nuestra mente. Para entender un poco más sobre lo que es la teoría de Auswell, es importante comprender cuándo un aprendizaje es significativo, y esto se debe a la creación de las estructuras mentales, que a su vez son llamadas esquemas cognitivos. Estos esquemas cognitivos nos ayudan a lo que es la organización de la información y a su vez interpretar el mundo que nos rodea. Auswell, en su teoría del aprendizaje significativo, nos menciona que una persona no solamente aprende con el simple hecho de poder memorizar una información, sino que asocia esa nueva información con lo que ya sabe de sus experiencias previas. El hostigamiento sexual no aparece de la nada. Detrás de la conducta de una persona hay un proceso de aprendizaje. El acosador sexual utiliza lo que son los esquemas mentales para poder con ello justificar sus acciones, muchas de estas sin darse cuenta. Desde pequeño, si usted ha escuchado frases como los hombres mandan, las mujeres son las que obedecen, o otras frases como si me dice que no, es porque quiere que yo le insista. Estas frases, aunque parezcan oraciones simples, si se practica frecuentemente y es influenciado por factores externos como familias, compañeros, puede convertirse en lo que es un aprendizaje significativo. ¿Usted considera que estas creencias irracionales de alguna forma están influenciadas por estereotipos de género y por lo tanto podrían estar detrás de la interpretación de un agresor y por lo tanto aquello como consecuencia hacen ese tipo de actos? Sí, sí, también una muy buena pregunta. Yo considero que sí, que hay ciertas creencias, por ejemplo, haciendo como un análisis, ¿no? Un resumen, estas creencias están relacionadas con si no dice nada es porque le gusta. O sea, el agresor piensa, la víctima, las víctimas tienen ciertas características, ¿correcto? Empiezan a desarrollar un perfil.
los agresores identifican rápidamente quién podría ser potencialmente su víctima, porque identifican también un perfil. De repente es una persona que está más aislada, que es muy introvertida, muy tímida, que ante a cualquier comentario prefiere mantenerse callada y no cuestionar, no refutar, ¿no? Ante un comentario a veces inadecuado que pueda hacer el agresor. Entonces él identifica rápidamente esta persona, ya que yo la puedo ejercer cierto poder o control o dominio sobre ella y luego hostigarla o acosarla. Culturalmente yo creo que aquí también hay que trabajar mucho desde el aspecto cultural. ¿Cómo es que en nuestra cultura nosotros entendemos o interpretamos algunos pensamientos o conductas y luego llegamos al extremo de creer que eso es lo que me está diciendo la otra persona cuando en ningún momento me dio su consentimiento? Por ejemplo, con el enfoque de género, porque eso también me ayuda mucho a poder entender cómo es que estas situaciones de acoso o instigamiento se dan y cómo se involucra esta perspectiva de género para poder entender mejor la situación. Sabemos que el género es un constructo social, ¿no? Pero ese constructo social se ha ido dando en base a la situación que se ha vivido en estos tiempos. Creemos que por ser mujeres tenemos que estar destinadas a quedarnos en la casa, no trabajar y solo tener niños o cuidar de los demás. Y eso nos ha permitido ver esta perspectiva de género. Al mismo tiempo es cuando se dan estas situaciones de agresión y acoso, hostigamiento, es cómo piensa el agresor y desde su perspectiva es, veo a la víctima y porque no me da un no, yo insisto y sigo, porque ella no me da un no. Incluso en algunos procesos judiciales, la defensa de los agresores decían eso, pero es que la señorita en ningún momento le dijo que no haga eso. No es necesario que la víctima diga no, lo que es necesario es entender en qué posición está la víctima y cuál es la respuesta en su comportamiento, en su gesto, ante el miedo, aterrada. Muchas veces no manifiesta, no me molestes o no grita. Y los agresores lamentablemente utilizan esto como un argumento defensor, ¿no? Y no es así. El otro componente es de la posición, o sea, como yo estoy en una posición de poder, y esto también viene de la construcción machista en nuestra sociedad, como yo tengo el poder y tú estás supeditada a mí, yo soy el profesor y tú tienes que hacer lo que yo soy el jefe de departamento, dirección, etcétera, algún cargo jerárquico y tú tienes que someterte. Entonces, ese es el pensamiento y hay un componente también de género ahí. Porque no lo voy a ver a la mujer que pueda llegar a esa misma posición o no la voy a ver a la mujer que es capaz de refutar lo que yo le puedo plantear ante una situación, ¿no? Cuando se trata de docentes agresores, usualmente utilizan ese cargo, el poder, porque yo tengo el poder de ponerte la nota, de jalarte o no, y controlan y manipulan a la víctima, entra en definitivamente miedo, ¿no? De verse jalada por algún curso y eso hace que ella no alce la voz de protesta porque este agresor manipula muchísimo la situación y son características propias de los agresores, manipula mucho esta situación y le hace sentir que en efecto ella es la que se equivoca, ella es la que está fallando, yo no, yo soy la autoridad, yo soy el poder, yo soy el que te jala o te aprueba el curso. Entonces ahí también hay un tipo de pensamientos, sobre todo irracionales que pueda tener este agresor, ¿no? ¿Qué ideas o pensamientos suelen tener quienes cometen estos actos? Bueno, mayormente quienes cometen estos actos tienen pensamientos o ideas distorsionadas con respecto a la responsabilidad, con respecto a la superioridad, ¿no? Y con respecto a la minimización de la víctima, ¿no? Entonces hay tipos de pensamiento como de repente solo fue un chiste, yo no hice nada malo, ¿no? Ella lo quería y se hacía de rogar, ¿no?
de repente frente a una situación en concreto que se da en el espacio donde ustedes están, en el espacio universitario, muchas veces tienen esa necesidad de poder y sienten que como a veces en algunos contextos, en base a mi experiencia, se ha normalizado las conductas de naturaleza sexual y sexista, estas personas piensan que tienen un poder y que nada les va a pasar, ¿no? Entonces, hay pensamientos donde evaden la responsabilidad, donde minimizan, ¿no? Y donde pues tienden también a sexualizar a la mujer, ¿no? En general, y a la inversa, porque también en base a mi experiencia, también hay desde el otro lado, ¿no? También hay mujeres que acosan hombres, ¿no? No solamente es, ahora ya en nuestra realidad era un tema tabú, pero ahora se habla un poco más de esto, ¿no? Este documental nos permitió comprender que el hostigamiento sexual se origina en formas de pensar distorsionadas que muchas veces se aprenden sin cuestionar. Analizar la mente del hostigador desde las teorías cognitivas revela cómo ciertas creencias justifican estas conductas. Si queremos una convivencia más segura y libre de violencia, debemos empezar a transformar la manera en que pensamos sobre el poder, las relaciones y el respeto.